¿Qué va a pasar en tu vida si todo el tiempo estás viendo malas noticias? Si todo el tiempo estás escuchando cosas negativas. ¿Qué crees que va a pasar en tu vida? Porque de la misma manera que la fe viene por oír, déjame decirte, esta historia nos enseña que el temor viene por el oír. Tal vez el reto para ti esta semana es lo siguiente, ¿qué tal en vez de estar viendo las noticias tanto y todo eso y déjame ver qué es lo que está pasando? ¿Qué tal si... La realidad con el temor es que el temor es un gigante en nuestra vida. Es más, me atrevería a decir que es el gigante más grande de nuestras vidas. El temor nos distorsiona de la realidad, nos roba nuestra realidad. El temor nos lleva a tomar decisiones apresuradas y malas decisiones con tal de querer salir de lo que estamos sintiendo o lo que estamos experimentando. El temor nos lleva a enfocarnos siempre en lo negativo, en lo peor. Eso es lo que hace el temor. Nos lleva una y otra vez a enfocarnos en lo negativo una y otra vez. El temor nos roba de la perspectiva de la realidad. ¿Cuántos de nosotros tenemos sueños estancados? ¿Cuántos de nosotros Dios nos ha dicho, tú vas a hacer cosas grandes? Y el miedo te dice, tú no eres suficiente. ¿A cuántos de nosotros sentimos que tenemos un sueño para caminar y el temor nos dice, vas a fracasar? ¿A cuántos de nosotros Dios nos ha dicho, da un próximo paso de fe, quiero que camines hacia eso y tenemos una certeza dentro de nosotros, pero el temor nos paraliza y no caminamos hacia lo que Dios tiene para nosotros? ¿Cuántos de nosotros no vivimos eso? Sí, porque el temor nos roba de la realidad, pero no solo eso, para mí el temor es un ensayo mental. Yo no sé si tú te has dado cuenta, imagínate, tu mente es como un teatro, es como un escenario. Y el temor lo que hace es que tú practicas escenas en tu mente, lo que sea que tú tienes miedo, con siempre el mismo resultado final, donde tú sales como un perdedor o como una perdedora, donde la situación no tiene solución y te haces unas películas de terror que, Dios mío, y tú estás una y otra y las ensayas en tu mente y las ensayas en tu mente y las ensayas en tu mente y el resultado no siempre es igual, sino cada vez se pone peor, porque además tú eres extremadamente creativo. Entonces te imaginas escenarios que ni siquiera existen o pudieran ocurrir, pero lo ensayas una y otra vez. Eso es lo que hace el temor. Ahora, lo curioso es que hicieron un examen, un estudio en la Universidad de Pensilvania, donde estudiaron en cientos de personas el temor por un periodo de tiempo grandísimo y llegaron a esta conclusión. Esto es un estudio que hizo en la Universidad de Pensilvania, que de las cosas que tú temes, de lo que te da miedo, solamente un 85% de ellas ocurren. Solamente un 85% de ellas. De lo que tú tienes, de eso que te angustia y te da miedo. Solamente un 85%. Y del 15% que queda, solamente un 79%, el 15% que queda, las personas dicen, ¿sabes qué? Pasó y no era tan malo como pensaba. Yo pensé que era peor, pero no era tan malo como pensaba. Eso significa que un 97% de tus temores son innecesarios. Eso significa que el temor te hace más daño que eso que tú crees que va a pasar. Que el pensar, y si podría pasar esto, te hace más daño que lo que realmente pasa. Lo curioso con el temor es que el temor tiene varios disfraces. El temor se disfraza de ansiedad, pero es la misma raíz. El temor se disfraza de estrés, pero es la misma raíz. El temor se disfraza de preocupaciones, pero es la misma raíz. Y yo no sé si tú sabes que en este país las medicinas que más se venden son para ansiedad y para estrés. Personas que están luchando contra el temor y no tienen la más mínima idea que es temor contra lo que están luchando. Que piensan que con tomarse una medicina o con tomarse algo, yo no estoy en contra de tomar medicina, pero en realidad la raíz es el temor. Es el temor. Y cuando tú sientes temor por algo, el temor se filtra en todas las áreas de tu vida. Tú sientes temor por algo que está ocurriendo en tu trabajo y ese temor afecta tu matrimonio, afecta el ambiente en tu casa, afecta las relaciones con tus hijos. Tú ves algo en las noticias como lo que has estado viendo y ese temor que sientes no solo, escúchame, afecta todo tu entorno y te empieza a robar de todo lo que Dios tiene para ti. Escúchame, voy a decirte una noticia y espero que lo entiendas. Jesús no murió en la cruz para que tú vivas una vida limitada por el temor.
Jesús no murió en la cruz para liberarte y que tú entonces ahora te hagas esclavo de la ansiedad. Jesús no murió en la cruz para eso. Él no murió. Es más, la Biblia dice que Él no nos ha dado un espíritu de temor. Él dice que Él ha venido para darnos vida abundante. La Biblia una y otra vez dice, no temas, no temas, no temas. Pero ¿sabes por qué? Cuando la Biblia dice no temas, no te está diciendo que no sientas miedo. Esa es la peor interpretación que alguien te puede dar. Lo que Dios te está diciendo es que no dejes que el miedo escriba tu historia. Cuando tú ves en la Biblia que dice no temas, lo que está queriendo decir es no dejes que el temor defina tus decisiones y lo que vas a hacer. No lo permitas, porque sentir no está mal. El problema es vivir de acuerdo a lo que sientes, a ese temor que empieza a dirigir tu vida. Lo que quiero hacer el día de hoy es que veamos una historia que todos ustedes saben porque seguramente la escucharon de chiquito. Hayas ido o no hayas ido a la iglesia, esta historia te la conoces. Estoy seguro que la conoces. Y es una historia de cómo un gran temor paralizó a toda una nación, un gran temor. No es una historia tanto de valentía, es una historia de perspectiva. Es una historia de perspectiva. Es una historia acerca de dos ejércitos, dos montañas y un valle. Y es la historia de David y Goliat. Ahora, yo quiero que tú entiendas lo siguiente. Había una batalla o había una guerra entre los filisteos y el pueblo de Israel. Cuando tú ves los filisteos contra el pueblo de Israel, los filisteos son los archienemigos del pueblo de Israel. Siempre están queriendo ir contra ellos. Ahora, los filisteos era un pueblo de la costa. Tenían que pasar una montaña, bajar por un valle y subir otra montaña para llegar a combatir contra el pueblo de Israel. Y en el centro de ese valle era un lugar estratégico para un montón de cosas. Ellos dijeron, si le conquistamos el valle a Israel, ganamos. Y ellos subieron la montaña, Israel se enteró, subió a la otra montaña y se encontraron con esta realidad. Están unos en una montaña, uno en otra montaña y un valle en abajo. Y el primero que baje, pierde. Porque el otro tiene el avance. Porque si estás arriba, tiene el avance. Entonces, no se atrevió a bajar nadie. Estuvieron ahí por día, uno arriba y el valle abajo. Y nadie se atrevió a bajar. Nadie porque iba a ser mucha sangre. Y en medio de eso es que ocurre la historia, para que entiendas el contexto. Y vamos a leer algunos, no la voy a leer toda, voy a referirme a algunas partes, pero léetela en tu casa porque tiene un montón de cosas increíbles. Pero está en 1 Samuel 17, dice, entonces Goliat, un campeón filisteo, este es Goliat, dice un campeón filisteo, salió de entre la fila de los filisteos para enfrentarse a las fuerzas de Israel. Sale este hombre llamado Goliat y ahorita nos describen quién es este Goliat. Dice, medía casi 3 metros de altura. ¿Sí? Es porque siempre el temor se ve muy grande. Siempre se ve muy grande. Pero el temor no es lo que parece y eso lo vas a descubrir el día de hoy. Dice, medía casi 3 metros de altura. Llevaba un casco de bronce y su cota de malla de bronce pesaba 57 kilos. También tenía puestos protectores de bronce en las piernas. Y dice, llevaba una jabalina de bronce sobre el hombro. El asta de su lanza era tan pesada y gruesa como un rodillo de telar. Estos rodillos grandototes que usaban en la época para telar. Con una punta de hierro que pesaba casi 7 kilos. Su escudero iba delante de él. Lo que me parece aquí interesante es que este hombre sale. Piensa en esto. El pueblo de Israel nunca ha visto a Goliat pelear. Ellos no saben si el tipo es bueno o malo. Ellos simplemente lo ven grande. Pero ellos no tienen la más mínima idea si es un buen guerrero o no. Esa es la realidad. Él sale, él va y se presenta delante de ellos, pero ellos no lo han visto pelear. Y Goliat dice, Goliat se paró y gritó mofándose de los israelitas, porque el temor siempre quiere burlarse de ti. Y dice, ¿por qué salen todos ustedes a pelear? Yo soy el campeón de los filisteos. Esto tiene que ver con esto. Cuando sabían ellos que el resultado iba a ser muy sangriento entre ambos, decidían que cada uno de los campeones tenía que pelear. Pero recuerda que ellos no han visto pelear nunca a Goliat. Pero cuando lo vieron, y dice, yo soy el campeón de los filisteos, pero ustedes no son más que siervos de Saúl. Los está rebajando. Ustedes no valen nada, ustedes no son suficientes. Ustedes son simplemente siervos de Saúl. Y dice, escojan a un hombre para que venga aquí a pelear contra mí. Si me mata, entonces nosotros seremos sus esclavos, pero si yo lo mato a él, entonces ustedes serán
nuestros esclavos, una vez más, ellos no han visto pelear a Goliat, pero al parecer ya Goliat ganó la batalla. Es bien curioso porque la Biblia dice que Goliat se paraba en la mañana y en la tarde, 2 veces al día. Muchos comentaristas dicen que se paraba temprano en la mañana y en la tarde, justo en el momento que el pueblo de Israel tiene esta tradición que 2 veces al día hacen la oración del Selah. El Selah es: oye, oh tú Israel, tu Dios uno es. Ama al Señor con todo tu corazón. De alguna forma nos está queriendo decir que el temor lo que quiere es opacar la voz de Dios en nuestra vida. Que el temor lo que quiere es hacernos olvidar lo que Dios nos quiere decir. Que el temor lo que quiere es hacernos olvidar las promesas de Dios y decirte: no, tú no eres un hijo o una hija de Dios. Tú simplemente eres un fulanito. Y ellos no han visto pelear a Goliat nunca. No se imaginan cómo pelea. Esto yo no sé si tú lo habías pensado o lo habías visto. Pero sin embargo ya Goliat ganó la batalla. ¿Cómo sé? Porque dice: cuando Saúl y los israelitas oyeron, quedaron aterrados. Esta palabra aterrados es el temor. Se apoderó de ellos. Y profundamente perturbados. El temor se apoderó de ellos. Y no sabían qué hacer. Esto ocurrió por 40 días. 40 días. Hasta que llegó un jovencito pastor llamado David. Escúchame, él no era militar, no tenía estrategia militar. Es más, no tenía ni siquiera edad para ir a la guerra, al ejército. No tenía edad para eso. Por eso que no estaba con los hermanos. Y su papá le dice: hey, han pasado 40 días, no tengo noticia de tus hermanos. ¿Será que le llevas unos panes y un queso? Escúchame, David estaba haciendo Uber Eats. Eso es lo que estaba haciendo. Estaba llevando unas pizzas de Uber Eats a sus hermanos. Y David, cuando llega, David es bien curioso. ¿Ves? Porque la edad del adolescente es bien curioso, hacen muchas preguntas. Y David llega y anda así, se va donde están los hermanos y dice: yo quiero ver qué es lo que está pasando. Yo quiero ver qué es lo que... Y David llega. Y cuando llega ahí, justo llega en el momento que sale Goliat. Y Goliat se mofa de ellos, se burla de ellos, y todos se asustan. Y David acaba de llegar. Y David dice lo siguiente: ¿quién es este incircunciso que se atreve a retar al ejército del Dios viviente? Lo que está diciendo es: ¿quién es este? Como le digan en tu país, que se atreve a retarnos a nosotros, el ejército del Dios verdadero? Porque en esa época se creía que era guerra entre dioses. Se decía: el Dios de ellos no existe, el de nosotros sí existe. ¿Quién es este? ¿Quién es este tipo que se atreve? Y entonces empieza a armar un revolú, porque nadie nunca había dicho algo como eso. Llevan 40 días en eso. Llevan 40 días hablando. Y los hermanos de David, cállate, que te va a meter en problemas. Y David continúa y dice: una pregunta. ¿Qué le van a dar al que le gane? Yo no creo que los taxes eran una motivación, pero algo le empujaban, decían: no taxes. Buenísimo. Y la noticia le llega a Saúl. Tienes que leerte la historia en tu casa. La noticia le llega a Saúl y dicen: Saúl, no hay nadie, pero hay alguien que quiere. Y Saúl diga: tráigamelo. Y cuando lo traen, llega David, 15, 16 años. Llega ahí y Saúl dice: ¿quién es este? ¿A quién es este? Entonces le tratan de poner: tienes que leértela, porque es que... No te preocupes, porque... yo cuido las ovejas de mi papá, las cabras de mi papá. Y a veces vienen osos y leones. Y yo voy detrás de ellos con un palo. Y rescato la oveja. Sí, dice. Entonces le dice, violento. Dice: lo golpeo hasta matarlo. Lo he hecho con leones y con osos, y lo haré también con este filisteo pagano, porque ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente. Luego dice algo que te lo voy a introducir con una pregunta. Te hago una pregunta. ¿Alguna vez a ti Dios te ha rescatado de algo? Levanta la mano. Si Dios te ha rescatado de algo. Levanta la mano, déjala bien en alto para saber. Ok, Dios te ha rescatado de algo. Ok, ya la puedes bajar. David dice: el Señor me rescató de las garras del león y del oso, me rescatará del filisteo. Si Dios te ha rescatado de algo, a lo que sea que tú tienes miedo, escúchame, Dios te va a rescatar. Entiéndelo. Eso era lo que movía a David. ¿Sabes qué era lo que movía a David? Y David llevaba toda su vida escuchando al Señor. Y David no se movía por lo que veía, que era grandotote, o por lo que escuchaba, sino por su realidad. A mí Dios me ha rescatado. Y si lo ha hecho con leones, este tipo no es más fuerte que los leones. Y si lo ha hecho con osos, este tipo no es más fuerte. Yo no sé cómo lo va a hacer, pero Dios lo va a hacer.
Él lo va a hacer. Y David se va para la guerra. Lo envían. Que me parecería vergonzoso. Todos esos hombres grandototes y va el peladito. Y Goliat empieza a burlarse de él. Y empieza a decir, espérate, ¿qué es esto? Me mandan a un niño. ¿Acaso soy yo un perro para que me maten con palos? ¿Qué es esto? Y empieza a burlarse. Y David dice unas cosas que nos enseña de dónde viene su valor, porque es un asunto de perspectiva. David le dice, a eso, él recordaba lo que Dios era y lo que le había dicho. Dice, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales. Esto no se trata de la... Y luego dice algo que a nosotros se nos olvida. Dice, el Señor te conquistará y yo te mataré. Yo no sé si tú ves aquí que hay algo que hace Dios y hay algo que hago yo. El Señor te va a conquistar y después que te conquiste yo vengo a matarte. Y dice, David, tú no puedes estar en conversaciones, en discusiones por la cabeza. Sí. Te cortaré la cabeza. Y voy a alimentarla. Léetelo. Es que yo no sé por qué tú piensas que la Biblia es aburrida. Dice, tu cuerpo se le va a dar de comer a los pájaros. Y luego dice que la batalla es del Señor. Y que Él es el que conquista. Tú tienes que matar. Pero Él es el que conquista. Esta es la batalla del Señor. Y los entregará a ustedes en nuestras manos. Y todos conocemos el final de la historia. Ya no era tan buen guerrero como parecía. Que Goliat no era la gran cosa, sino que era un grandotote que tenía a todo el mundo intimidado, porque eso es lo que hace el miedo. Que ese gran temor no es lo que piensas. La pregunta es, ¿qué podemos aprender nosotros de esto? De esta historia que todos nos conocemos. Y quiero hacer 2 observaciones y darte un reto. 2 observaciones porque esto te va a ayudar a poder navegar en las próximas semanas todo el desastre que vas a estar viendo en las noticias. Todo el desastre que los tiene algunos paralizados. Incluso algunos de ustedes que son ciudadanos americanos andan asustados. De verdad, porque el temor te lleva a eso. Te lleva a eso. Algunos tienen residencia y dicen, no, yo no salgo. Porque el temor te lleva a eso. Son 2 observaciones de esto y un reto. La primera observación es que tenemos que oír más a Jesús que a nuestros temores. Sí, ellos por 40 días estaban escuchando el temor. David toda su vida estaba escuchando al Señor. David reaccionó en base no a lo que veía, ni a lo que oía que estaba en el momento, sino a lo que creía, a su fe. Y la palabra dice en Romanos que la fe viene por el oír. La fe viene por el oír. ¿Qué va a pasar en tu vida si todo el tiempo estás viendo malas noticias? Si todo el tiempo estás escuchando cosas negativas. Si todo el tiempo estás escuchando lo que va a pasar, a cuántos se llevaron y ¿qué crees que va a pasar en tu vida? Porque de la misma manera que la fe viene por oír, déjame decirte, esta historia nos enseña que el temor viene por el oír. Y ellos quedaron paralizados porque se paró alguien a burlarse de ellos y le estaba diciendo cosas. Alguien que no tenía fuerza, alguien que no era un buen guerrero, alguien... Escúchame, era por oír. ¿Qué tal? Tal vez el reto para ti esta semana es lo siguiente, es... ¿Qué tal sin estar viendo, en vez de estar viendo las noticias tanto y todo eso, y déjame ver qué es lo que está pasando, qué tal si lees un poquito más la palabra? ¿Qué tal si lees un poquito acerca de las promesas de Dios? ¿Qué tal si escuchas algunas predicaciones acerca de la confianza, el amor? Hay un peladito venezolano que tiene un canal de YouTube buenísimo, que tiene prédicas y tiene cosas, debería verlo, a ver, se llama Josué Valero, ahí puede ver. Todos están, ¿quién es? Soy yo. Pero lo primero que tienes que entender es, sí, peladito por peladito. Pero tal vez lo primero que tienes que entender, yo recuerdo una vez en mi vida, una vez estábamos viendo un momento difícil, ustedes me han escuchado contar esto. Era un momento bien difícil en nuestro caminar y en nuestra vida, donde estábamos dudando muchas cosas de Dios y el temor me estaba conquistando mi corazón. Y me vino una canción a la mente, un amigo personal que dice, si hasta aquí nos trajo Dios, sé que no nos dejará. Si hasta aquí nos ayudó, hoy su mano nos guiará. Sé que Él no me dejará, porque mi confianza está puesta en la voz de mi pastor. Mi confianza no está puesta en lo que dicen las circunstancias, en lo que veo a mi alrededor. Mi confianza está puesta en lo que Dios dice de mí, ni siquiera en lo que otras personas dicen, ni en lo que dice Instagram, ni en lo que dice TikTok, ni en lo que dicen las noticias, en lo que Dios dice. Porque la fe viene por el oír, pero el temor también.
Entonces tenemos que oír a Jesús más que a nuestros temores, que a ver más a Jesús que a nuestros gigantes. Porque David veía el gigante y David vio lo que todo el mundo vio. Pero mientras todos veían a alguien invencible, David veía a alguien que ya estaba derrotado, porque él sabía quién era su Dios. Hay uno de mis salmos favoritos que escribió David, que dice lo siguiente, dice: sé que el Señor está siempre conmigo, no seré sacudido porque Él está aquí a mi lado. Nada te sacude. Ahora, esta frase, siempre está conmigo, en el original es esta idea: pongo al Señor constantemente delante de mí. Pongo al Señor constantemente delante de mí para verlo. Y como lo pongo delante de mí, no seré sentar a una multitud de personas. Y estaba cansado y le dice a los discípulos: vayan al otro lado que yo después los alcanzo. Los discípulos pensaron: bueno, seguramente tiene otro barco Jesús. Ellos se fueron y Jesús se quedó orando un tiempo. La Biblia dice que en la madrugada, dice en la cuarta vigilia, se cree que es entre las 3 de la mañana y 4 de la mañana, en el momento más oscuro de la noche. A lo mejor tú te encuentras en el momento más oscuro de tu vida. Dice que el barco empezó a tambalearse por una gran tormenta. El barco puede representar tu vida, que tal vez en los momentos más oscuros se está tambaleando de un lado a otro. Y dice que en esa hora a Jesús se le da por pasar caminando por donde están ellos, sobre las aguas, por cierto. O sea, el barco se está tambaleando de un lado para otro. Ellos están, la Biblia dice que el temor se apoderó de ellos. Y pasa Jesús casual: ¡hey! Mon. Dice que el temor se apoderó de ellos. Y cuando Jesús se les acerca, ellos dicen: es un fantasma. Porque cuando el temor se apodera de ti, tú pierdes perspectiva de la realidad. Tú no ves claramente. Jesús, con el que han estado caminando todo el tiempo, ahora lo ven como un fantasma. Y Jesús les dice: ánimo, no tengan miedo. Y esas palabras de Jesús fueron suficientes para que Pedro, mientras está la tormenta moviéndose, dice: si eres tú, yo quiero caminar contigo. Escúchame, y Pedro pone su mirada en Jesús. Jesús le dice: mírame y ven. Y Pedro empieza a caminar sobre las aguas. Porque cuando tú pones tu mirada en Jesús en la mitad de la tormenta, puedes caminar sobre las aguas. Cuando tú tienes tu mirada puesta en Jesús, cuando todo se está tambaleando, pero tú lo miras a Él, escúchame, la tormenta no cambió, pero Pedro la estaba surfeando. Iba caminando por la tormenta y llega un momento que Pedro tenía la mirada en Jesús, y la Biblia dice que empezó a ver el tamaño de las olas. Eso significa que quitó la mirada de... Entonces, cuando tú estás en medio de una tormenta, tú pones la mirada en Jesús, todo cambia y puedes caminar sobre el agua. Pero cuando estás caminando sobre el agua y Dios está haciendo milagros, tú empiezas a ver el tamaño de las olas. Dice que Pedro empezó a hundirse y empezó a sentirse que se ahogaba. ¿Alguna vez has sentido que te estás ahogando? Que no puedes más, que no aguanto. ¿Será, digo yo, será que estás mirando las olas en vez de ver a Jesús? ¿Será eso? ¿Será que eso es lo que estás pasando? Y Jesús lo agarra y le dice: ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? En la mitad de lo que estás viviendo, ¿qué tal si ves a Jesús en vez de estar viendo tanto Instagram? ¿Cómo veo a Jesús? Pon adoración. Hay un grupo que sacó una canción buenísima que se llama Mi Lugar. Está en Spotify. Pasas tiempo con Él. ¿Cómo lo hago? O sea, tengo un reto. ¿Están listos para el reto? Yo le llamo el Salmo 23 Challenge. Iba a poner PS on tree, pero era en inglés. ¿Viste que hay un PS de hacer ejercicio? Pero este es el reto. ¿Qué tal si a partir de hoy, antes de acostarte y antes de despertarte, empezando hoy, es el Salmo 23? Pero no así como el Señor es mi pastor, nada me faltará. No. Eso me lo sacas. Y después de estar viendo Netflix, que te estás así quedando dormido así, que tal vez lo último no sea lo que viste en Netflix, sino lo que Dios dice.
te acuestas con esos pensamientos. Y cuando lo lees, léelo con pausa y dice: el Señor es mi pastor. Nada me faltará. Él me va a guiar por verdes pastos. Él me va a llevar junto a aguas de reposo y voy a poder descansar. Que incluso cuando pase por valle de sombra y de muerte, puedo estar tranquilo. Porque su vara y su cayado me infunden aliento. ¿Sabes qué significa vara y cayado? Los pastores en la época, en la vara y el cayado, que es una sola pieza, lo único que se volteaba, escribían: maté a 3 osos. Hoy maté a otro león. Que cuando tú ves y tú dices: ya va, espérate, Dios me salvó, voy para otro. Porque su vara y su cayado me infunden aliento. ¿Qué tal si por esta semana, al despertarte, que te despiertas, agarras y ves Instagram? Antes de ver Instagram, lo primero que entra a tu mente y a tu corazón es el Salmo 23. 5 minutos. Y antes de acostarte, después de estar viendo la serie esa que estás viendo en Netflix, no estoy diciendo que no la veas, pero después que terminas de verla, dices: ya, espérate, déjame leer el Salmo. Está en el mismo teléfono, lo sacan el teléfono y lo lees. Y lo lees con pausa, otra versión, en inglés, en japonés, a ver si te entra en otro idioma, en lo que quieras. Lo lees, pero escúchame, pausado. Porque cuando hacemos eso, estamos haciendo lo que hizo David. En vez de estar escuchando el temor, vamos a escuchar a nuestro Señor. En el momento de la batalla, no vamos a reaccionar por lo que vemos, sino por en quién creemos. El Señor, que es nuestro pastor, y nada nos faltará. Pero tengo que serte sincero. Yo descubrí con el tiempo que la única forma de que el temor desaparezca es enfrentándolo. El temor no desaparece. Si David no hubiera enfrentado a Goliat, Goliat todavía estuviera ahí gritándoles. La única manera es... Y una vez una persona me enseñó en un momento de mucha angustia y de mucho temor, que yo no quería enfrentar ciertas batallas. Me dijo lo siguiente: dijo, David encontró las piedras para derribar al gigante en el campo de batalla. Fue ahí. Le dice que David fue delante de él. Y lo que te quiero invitar, y tal vez el desafío es el que enfrentes ese temor. ¿Qué significa? ¿Que voy a presentarme allá a inmigración? No, eso no es lo que estoy diciendo. Quiero ser claro con eso. Que algunos de ustedes ni siquiera han traído ese temor delante de Dios. Ni siquiera se lo han dado a Él. Y dicho: ¿sabes qué, Señor? Tengo este miedo. Quiero ponerlo en tu altar y quiero entregártelo. Porque ahí es donde empieza todo. Eso es enfrentar ese temor. Y lo que quiero que hagamos el día de hoy es tomarnos unos minutos. Ahí donde tú estás sentado, yo puse una tarjetita. Quiero que mientras adoramos, Mirna, si quieres, y los chicos se suben, mientras adoramos, quiero que escribas ahí. Todavía no empieces. Espérate un momentico. Todavía no empieces. Quiero que escribas ese temor que está controlando tu vida. Puede ser algo que te está robando la paz. A lo mejor no tiene nada que ver con lo que está en las noticias. A lo mejor tiene que ver con tu futuro. A lo mejor tiene que ver con una decisión que estás tomando. No creo que es casualidad que estés aquí. Entonces, mientras ellos cantan, si necesitas un bolígrafo, simplemente levanta la mano y te van a hacer llegar uno. Eso. Todos necesitan un bolígrafo. Nadie toma nota cuando yo enseño. Buenísimo. Y ellos van a hacer eso. ¿Por qué no te digo que lo escribas en el teléfono? Porque vamos a cantar y cuando yo te diga, quiero que no pongas tu nombre. Quiero que traigas tu temor aquí al frente y lo pongas aquí. Y se lo entregues a Dios. De manera simbólica, de manera, no, lo hago aquí. No, de manera simbólica, decir: sabes que te lo estoy entregando, Dios. Aquí está mi temor. Aquí te lo estoy poniendo. Entonces vamos a cantar esta canción, que es la canción nueva. Y mientras la cantamos, ahí tú con Dios. Y cuando lo traigas, vas a decir lo siguiente: Señor, hoy te entrego mi temor. Voy a dejar de escuchar el temor y voy a empezar a escucharte a ti. Voy a dejar de estar viendo los gigantes y voy a empezar a verte a ti. Así que puedes empezar a escribir cuál es ese temor. Si tienes varios, puedes escribir varios. Puedes escribir varios. Mira, quiero terminar diciéndote 2 cosas. Por mucho tiempo siempre se ha creído que Goliat era una persona invencible.
Era una persona grandísima que no se podía vencer. Los científicos últimamente han llegado a la siguiente conclusión, que muy probablemente Goliat sufrió una enfermedad que se llamaba acromegalia, que es simplemente un tumor en la glándula pituitaria, lo que produce el gran crecimiento. Y uno de los efectos de esta enfermedad es mala visión. Las personas ven borroso, ven doble. Se cree que eso explica por qué necesitaba un escudero delante de él para irle diciendo por dónde caminar. Se cree que es la razón por la cual le dice a David: ¿por qué vienes a mí con palos? Porque probablemente vio 2 palos cuando David simplemente tenía uno. Se cree que por eso fue que él no vio la piedra que venía directo hacia él y no pudo reaccionar. Goliat, el temor, no era lo que parecía. No era ese gran guerrero del que yo hablaba. No era ese gran campeón. No lo era. Aquello que parecía una fortaleza realmente era su debilidad más grande. ¿Qué es lo que te quiero decir? Que el temor que tú tienes no es lo que tú piensas. No es lo que tú piensas. Y si tú pusiste esto aquí, hay un versículo que el Señor me dio ayer, que casi cambió toda mi enseñanza para darte este versículo, y sentí a Dios simplemente terminar con el versículo. Y es el siguiente, y esto es lo que Dios quiere decirte. En todo lo que tú estás viviendo en tus temores, esto es lo que Dios quiere que te lleves en el corazón. Puedes olvidarte de cualquier otra cosa que yo haya dicho, pero recuerda esto, y esto es Dios hablándote. Te va a decir lo siguiente. Ya me lo habían puesto. No tengas miedo, porque yo estoy contigo. Ese es Dios. No tengas ¿qué? Porque ¿quién está contigo? Dios. Dice, no te desalientes, porque yo soy tu Dios. Algunos de ustedes están desalentados. Dice, no te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y ¿qué? Te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha de victoria. Escúchame. No tengas miedo. Dios está contigo. Cierra tus ojos ahí donde estás. Y vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Gracias, Señor. Aquí estamos enfrentando nuestros temores. Los estamos trayendo delante de ti.